Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor. Yo quiero que vayamos al Evangelio de Marcos, capítulo 16. Vamos a ir al último capítulo del Evangelio de Marcos y vamos a estar leyendo allí una porción de la palabra que encontramos desde el versículo 14. Marcos 16, 14. ¿Lo tenéis ya? Si no lo tienes, si por lo que sea te has olvidado la Biblia o no tienes Biblia o lo que sea, acércate al que tienes a tu lado y con mucho gusto te va a dejar también leer, porque es importante que comprobemos lo que dice la palabra del Señor. Dice la palabra en Marcos capítulo 16, verso 14. Finalmente, Jesús se apareció a los 11 discípulos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere en ese evangelio y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Así termina el Evangelio. Este Evangelio, el Evangelio de Marcos, este pasaje que nosotros hemos acabado de leer, nos vuelve a recordar una vez más la razón por la cual tú y yo existimos. Tú y yo existimos en el corazón de Dios y hemos podido conocerle porque Dios tiene un plan para la tierra, tiene un plan para el mundo. ¿Sabías? Dios tiene un plan para el mundo. Dios, cuando mira a la gente, la mira una a una, pero a la vez las mira a todas juntas. Dios no solamente nos mira a nosotros y nos sentimos privilegiados, bendecidos porque un día Dios llegó a nuestra vida, sino que Dios está atento al corazón y a la necesidad de todo hombre, de toda mujer sobre la faz de la tierra. Dios quiere que todo hombre y toda mujer le conozca. Dios quiere que todos sean salvos. ¿Lo sabías? Ese es el propósito por el cual Cristo Jesús vino y murió en la cruz. Él no vino para que nosotros pudiéramos, sentirnos un poquito mejor o resolver algunos problemas. Eso está bien, eso viene como consecuencia del amor, lo que decía recién, del amor y de la bendición de Dios. Pero la razón principal por la cual tú sigues vivo y has podido conocer a Jesús es porque todavía hay algo que tienes que hacer dentro de ¿qué? Del plan de Dios para esta tierra. Y esto es tremendamente importante porque le da sentido a nuestra vida. Nuestra vida, el sentido de nuestra vida no es a ver si mejoro el trabajo y llego hasta final de mes y las cosas me van mejor. A ver si mi familia va maravillosamente bien. A ver si no tengo problemas y Dios me libra de los problemas. Ese es el objetivo de aquel que vive pensando en esta tierra como si en esta tierra se fueran a quedar para siempre. El que conoce a Cristo sabe que aquí estamos de paso. Lo sabías, ¿no? Yo no sé cuánto vas a vivir, no sé cuánto viviremos. Yo tengo planificado vivir entre 130 y 140 años. Yo sé que le ha amargado la vida a algunos. Dicen, oh, madre mía, aguantar a este hombre. Tengo 25 años recién, o sea, imagínate. Bueno, sabéis que todo esto es broma, hermano. Alguno que no me conozca dirá, 25 años, pues ya está estropeado el hombre. Bueno, tengo algo más del doble de eso.
Y la razón por la cual seguimos esforzándonos y trabajando y buscando de Dios es porque aún falta que el plan de Dios se complete. Aún falta que mucha gente pueda conocerle. Aún falta que muchos, incluso que están hoy aquí, puedan experimentar la gloria, la gracia y el poder de Dios. Porque lamentablemente algunos han caído en una trampa. No digo de aquí, sino en la historia de la iglesia. La trampa en la que se ha caído es la de sustituir la acción, la obra y el poder del Espíritu Santo por cuestiones humanas y terrenales. Aquí Jesús les está diciendo: vosotros tenéis que ir y predicar a toda criatura, no a los que os caen bien, no a los majos, no a los que consideráis buenos, no a los que consideráis que son buenos, cercanos a vosotros. Dice a todos, al más majo que puede haber como al más delincuente que puede haber. El evangelio es para todos. Y ahí está el poder del amor de Dios, que aun siendo nosotros viles y pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso es de agradecer. Pero claro, Él dice, esta labor a la que yo os envío no es sencilla. Lo vimos cuando en Juan, ¿verdad? Capítulo 16, Jesús les va anticipando: llegará un momento donde tendréis persecución, donde os van a llevar a la cárcel, donde aquel que os mate pensará que está haciendo un favor. Y en medio de ese ámbito y de ese ambiente tendréis que ir y predicarle al que te hace daño, predicarle al que te persigue, predicarle al que te encarcela, predicarle al que te aborrece, al que te maldice. Le vas a tener que predicar del evangelio de Jesucristo, que está basado en el amor de Dios, que vino y entregó a su Hijo Jesús para salvar a esta humanidad. Y entonces es contradictorio. ¿Contradictorio para quién? Para nuestra carne. Porque nuestra carne siempre busca lo más cómodo. Salimos a evangelizar y nos ha pasado alguna vez que es más fácil hablarles a los que más o menos tenemos cierta afinidad que a aquellos que sabemos que cuando nos acerquemos no nos van a querer ni mirar. Pero la predicación del evangelio es para todos. Y recién yo os decía la necesidad del poder de Dios, de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hay señales que seguirán a los que creen, pero estas señales son para confirmar la obra y la labor. Y como digo, algunos han cambiado y se han engañado a sí mismos, diciendo: no necesitamos al Espíritu. Han sustituido con la inteligencia humana el discernimiento espiritual. Algunos son muy inteligentes, hermanos. Hay que reconocer que Dios ha creado al ser humano con una capacidad, con una inteligencia que supera al resto de seres vivientes. Algunos son muy inteligentes, saben cómo hacer las cosas y han sustituido el discernimiento del Espíritu con la inteligencia humana. Dice: no, yo calculo que si esta persona viene de este contexto, ha vivido esto, se comporta de esta forma, este tiene que ser el resultado. Pues no sabes lo que está habiendo en el corazón de esa persona. Y entonces a veces nos equivocamos porque nos falta discernimiento de espíritu. Y cuando tú le vas a hablar a alguien de Jesucristo, tienes que moverte guiado por el Espíritu, no por lo que a ti te parece. Bueno, yo creo, voy a hacer un análisis, no, esto es lo que hacen los estudios, vamos a ver cuál es la población, a qué grupo de población tenemos que ir, porque así somos más eficaces y podemos hacer y cubrir y llenar de esta forma y de esta manera las necesidades estadísticas y demás. Mira, yo te voy a decir algo, da igual las estadísticas. Para el Espíritu Santo de Dios no hay límite. No hay límite. Algunos dicen: no, vamos a ir y vamos a predicarle a este grupo determinado en la sociedad porque así el evangelio puede entrar. Y nos movemos humanamente. Otros han sustituido con una gran cantidad de conocimientos teológicos. Han sustituido la revelación del Espíritu. La palabra nos enseña que hay una
sabiduría que es espiritual, que no se aprende en un libro, que viene por el Espíritu, que está reservada para aquellos que son espirituales, para aquellos que están en relación directa con Dios. La revelación que Dios trae a través del poder del Espíritu, a través de la manifestación del Espíritu, no la puedes aprender en un libro. Los libros vienen a narrar lo que fue la experiencia de la revelación. Y algunos llenan la cabeza de teoría, saben cómo se tiene que hacer. Todo es perfecto en el papel, pero en el campo de batalla, hermanos, las cosas no son 2 más 2, 4. Que tenemos que dejar de estudiar teología y demás. No, hermanos, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que tú no puedes sustituir con tu teología la revelación del Espíritu Santo de Dios. No puedes sustituir con tus conocimientos humanos, con tus títulos, con tus conocimientos académicos. No puedes sustituir la revelación del Espíritu Santo de Dios. Porque ¿qué va a pasar con aquel que no puede estudiar? ¿Qué va a pasar con aquel que no sabe ni leer ni escribir? ¿Sabes qué va a pasar? Va a venir el Espíritu Santo de Dios y se va a manifestar. Y le va a dar una sabiduría que va a avergonzar al que se cree ser sabio. Esa es la realidad del poder del Espíritu Santo. Y entonces Jesús dice, mira, tenéis que ir y predicar a todos. Pero no vayáis confiados en vuestra fuerza. Hay señales que os van a seguir. Hay un respaldo de Dios. Y claro, algunos han sustituido incluso la fuerza económica por la fe. Y algunos dicen, pero es que hay que tener fe para haber llegado a este punto económico. Pero mirad, algunos recogen lo que otros sembraron. Y es así. Y hace falta fe. Porque a veces a mí me han dicho, no, claro, porque vosotros, como sois una iglesia, para el contexto de España, una iglesia grande, vosotros tenéis fuerza. Te voy a decir algo, nuestra fuerza no está en la gente, nuestra fuerza está en Dios. Y Dios es el mismo, la iglesia pequeña, la iglesia grande. Dios es el mismo. Tengas mucho en el banco, tengas poco, porque Dios es el Dios de la provisión. Es el Dios del poder que hace que unos cuantos pececillos y unos cuantos panecillos sirvan para alimentar a miles. Ese es el Dios que tiene que respaldarnos en la predicación del Evangelio, en el mensaje que nosotros estamos dando. Y ahí está el Espíritu Santo. Por eso seguimos hablando durante todo el año. Una vida sobrenatural. ¿Y sabéis por qué Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos una vida sobrenatural? Porque cuando los hijos de Dios tenemos una vida sobrenatural, la iglesia que la formamos nosotros se mueve en lo sobrenatural. ¿Y sabéis por qué es importante? Porque el mundo necesita una iglesia sobrenatural. Una iglesia que no se mueva en sus fuerzas. Una iglesia que no se mueva en sus capacidades. Ay, si tenemos, hacemos. No, el que conoce a Cristo dice, mira, yo no tengo, pero vamos a orar al Dios que provee, porque Dios es fiel para abrir puertas donde no las hay. Esa es la realidad del mundo. Por eso algunos me dicen, no, yo no puedo hacer porque no tengo, no puedo. Y yo digo, ¿tú qué piensas? ¿Que nosotros no hemos sacado la lotería? Pues no, porque no jugamos a la lotería. No creemos en la suerte, creemos en Dios. Y esa es la realidad. Y cuando tenemos que afrontar pagos y lo que haga falta, ni uno de los que lleva aquí en el centro cristiano desde el principio ha pasado por la experiencia de que tengamos que pedir una ofrenda especial para algo. Porque si no, no vamos a llegar. Dios siempre ha provisto. ¿Y sabes por qué? Porque tiene que ser el Espíritu Santo el que toque el corazón. Y Dios es el que provee. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser gente tan sencilla, humilde? Sí, somos sencillos, somos humildes, pero todo lo que hacemos lo ponemos en las manos del Señor y que el Señor nos guíe y que el Señor nos dé sabiduría y que el Señor nos ayude a administrar, porque a veces no es lo que entra, sino cómo sale el problema. Y ese es el problema de algunos. Ay, necesito un trabajo que me dé 6.000 euros al mes. ¿Pero para qué? Si vas a gastar el doble. Tienes que aprender a administrar. Y eso viene del Espíritu, hermanos, del Espíritu. Por eso necesitamos entender que no podemos llevar adelante la obra de Dios sin el respaldo de Dios. Es imposible. Hay frustración en muchos porque quieren agradar a Dios sin Dios.
porque quieren hacer la obra de Dios sin Dios. Lo tienen ahí en el corazón, pero lo tienen ahí aparcadito, ahí sentadito. Es como cuando te llega alguien de visita a casa y no tienes mucha confianza. ¿Qué es lo que haces? ¿Tú dejas que una persona que llega a tu casa de visita se mueva por toda la casa con libertad? ¿A que no? ¿Lo dejas ahí en el salón? Y si tienes que ir a la cocina a preparar el café, llamas a tu hijo y le dices, contrólamelo. No vaya a ser que te lleve el florero. No te fías. A veces hacemos así con el Espíritu Santo. Ay, Dios, te doy mi vida, me rindo, me entrego. Todo es para ti, pero quédate quieto. No entres, no te muevas, no hagas. Porque sabemos muy bien que cuando Él empieza a obrar, nuestras vidas cambian. Y hay algunos que no quieren cambiar la vida. Porque es más fácil, hermanos, acomodar la realidad espiritual a nuestra realidad que acomodarnos nosotros a la realidad de Dios. Y yo me explico, mira, cuando tú te mueves y tú dices, mira, llevo 10 años predicando y nadie se convierte, entonces, ¿cuál es la excusa? Y la gente es dura. Y como la gente es dura, entonces es normal que no se convierta, porque en definitiva no es mi culpa, son ellos que no tienen fe. Y yo lo he escuchado esto muchas veces. Y he escuchado muchas veces las excusas. No, Dios nos sana porque esto no es para este tiempo, eso fue para el siglo I. ¿Qué pasa? Que no hace falta que Dios intervenga sobrenaturalmente en la sanidad del cuerpo de alguien. Tenemos las mismas necesidades que hace 2000 años. El ser humano tiene las mismas. Y el Evangelio es el mismo. Y el poder de Dios es el mismo. Porque el Espíritu Santo de Dios no ha cambiado, hermanos. Y esa es la realidad. Por eso tenemos que hacer lo que Dios quiere que hagamos, buscando el respaldo. Pero claro, Dios respalda a los que hacen su obra. No respalda a cualquiera. Y mediante la acción sobrenatural del Espíritu Santo. El respaldo de Dios es para los que están con las manos en el arado, porque si no, no tiene sentido. Por eso es importante que cuando nosotros decimos, ay, queremos la llenura, queremos que el Espíritu venga, queremos que el Espíritu nos capacite, queremos que Dios lo haga. ¿Sabes qué le estás diciendo? Le estás diciendo, Señor, voy a morir yo, voy a menguar yo para que tú crezcas. Yo quiero preguntarte con total sinceridad, no hace falta ni que levantes la mano ni nada para que nadie se sienta mal. Pero ¿realmente tú estás dispuesto a morir tú para que Cristo sea más notorio en tu vida? ¿Estás dispuesto tú a menguar para que el Espíritu Santo de Dios tome control y las riendas de tu vida? ¿Estás dispuesto tú a rendir esos argumentos que te justifican a ti? Porque algunos solamente tienen justificación para ellos mismos y se juntan con gente que tiene lo mismo. Mira, aquel que no quiere dejar la bebida, ¿sabéis lo que dice? Dice, no. Yo soy un bebedor social, yo no soy un alcohólico. Soy un bebedor social, ya tenemos la excusa, ya encajamos allí. Soy un bebedor, yo solamente bebo cuando hay cumpleaños. Bueno, le celebra el cumpleaños hasta el vecino, con tal de beber. Y yo controlo todo. Bueno, te están engañando. Y esto pasa en el mundo espiritual. No, mira, yo sé cómo son las cosas, yo sé lo que hay que hacer. ¿Y sabes qué? A mí la palabra me dice, muéstrame tu fruto. El fruto es lo que habla. No, pero es que yo he leído muchos libros. ¿Y a mí qué me importa cuántos libros has leído? Yo quiero ver cuánto el Espíritu Santo de Dios te está guiando. ¿O qué te piensas, que yo no leo libros? Sí, hermanos, tengo que leer, tengo que enterarme, tengo que estudiar, tengo que seguir aprendiendo. Pero te voy a decir algo. El día que los libros sustituyan la revelación del Espíritu, seré muerte para vosotros. Traeré palabra de muerte. Yo necesito que Dios me dé palabra de vida. Y esa palabra de vida viene directamente del corazón de Dios. Y entonces uno tiene que formarse y prepararse para saber lo que Dios le está diciendo. Pero no son los libros. Ahí está la clave. Por eso no nos engañemos, hermanos. Tenemos por delante un reto. Un reto. ¿Cuántos queréis que vuestra familia se convierta? ¿Cuántos?
Gloria a Dios. ¿Cuánto queréis que Navarra? Ayer estuvimos orando. España, oramos por ti. Oramos y oramos y oramos. ¿Tú te piensas que va a cambiar algo porque solamente oremos? Tenemos que ir y predicar el evangelio a toda criatura, pero con autoridad, con poder de Dios, guiados por el Espíritu Santo, no con nuestra mente. Ay, no, este no es el tiempo. ¿No es el tiempo de qué? Cristo Jesús murió hace 2000 años. No es tiempo de salvación. A mí la Biblia no me dice eso. Hoy es día de salvación. Hoy Dios quiere salvar gente. Hoy Dios quiere sanar gente. Hoy Dios quiere restaurar familias, corazones y vida. Pero ¿sabes qué pasa? Ahí está la iglesia. Ay, no, mira, esto no es posible porque la gente es dura, porque en Europa el humanismo, porque no sé qué, no sé cuánto. Excusas baratas. Delante de Dios todos estos son excusas baratas. Nosotros, hermanos, hemos sido llamados a un evangelio sobrenatural, a un evangelio de poder, a un evangelio de autoridad, donde el Espíritu Santo de Dios te corrige cuando tratas mal a tu esposa, cuando el Espíritu Santo de Dios te corrige y te da revelación porque no sabes cómo atender a tus hijos. Ese es el evangelio sobrenatural. Y cuando salimos y predicamos respaldados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Por eso dice Jesús, hay señales que os tienen que seguir. Y claro, ese respaldo, como dije recién, es para predicar, no es para venir al culto. Tú no necesitas ningún tipo de respaldo espiritual ni sobrenatural para levantarte por la mañana y venir al culto si te sientes cómodo aquí entre nosotros. No necesitas nada. Lo único que necesitas es, poner el despertador, levantarte y venir. Y a algunos les da hasta igual. Dice, si llego, llego. Si no llego, no pasa nada. Si no voy, no pasa nada. Esa es la realidad de algunos. Pero el respaldo es para predicar. Mirá lo que dice verso 14, que Jesús, cuando se les aparece a los discípulos que estaban allí, les reprocha la incredulidad y la dureza de corazón. Dice, vosotros sois incrédulos y duros de corazón, no habéis creído a los que han dicho y me han visto y han dado testimonio de que yo he resucitado. Por eso en el verso 15 le dice, id por todo el mundo. Id por todo el mundo. Nosotros nos movemos en España y nos sentimos súper guay porque aquí ayer pudimos estar en la calle Carlos III, una de las calles más principales, céntricas de Pamplona, la policía custodiando para que nadie se metiera con nosotros. Y decimos, ¡ay, qué bien! Predicar el evangelio, qué sencillo. Vete al mundo musulmán, vete a los países árabes, vete a México, a la zona de Chiapas, donde matar y perseguir a los cristianos es el pan de cada día. Y el Señor dice, ¿tengo que ir a esos lugares? Sí, hermano, tengo que ir a esos lugares. Pues esos lugares, claro, como nosotros estamos aquí cómodos, no necesitamos nada más y no entendemos la importancia del respaldo. Pero te voy a decir algo, el respaldo no es solamente para los lugares duros y difíciles. El respaldo es para todo lugar, porque el corazón del ser humano está lejos de Dios. Y mientras siga lejos, nunca cambiarán las cosas. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, a los buenos y a los malos, a los estudiosos y a los burros, ¿no? Como le sonó. Sí, este es un ignorante, este no le voy a predicar, no vaya a ser que se me convierta, va a la iglesia y me va a traer un montón de problemas. No, que somos así a veces. Hoy he visto ahí uno tirado en la calle, alcoholizado, digo, no, no le voy a... Imagínate, empieza a venir aquí a la iglesia y lo tengo que atender yo. Porque el pastor, esto es lo que yo siempre he hecho. Antiguamente venían, ay pastor, aquí le traigo este. Y yo le digo, atiéndelo tú. Si lo has sacado tú de la calle, atiéndelo tú. Es que es tu responsabilidad. No me lo... Porque el espíritu tuyo es el mismo que el mío. Predicar, para predicar, respaldo de Dios para predicar. Respaldo de Dios para mostrar que Cristo Jesús es real. Respaldo de Dios, hermanos, a toda criatura. Sí, a tu hermana, al cuñado ese que a veces igual ni lo aguanta, a ese también. No voy a hablar de las suegras porque mi suegra es hermosa y es una bendición. Pero algunos dicen, da igual, el primo, la prima,
A ellos también le tengo a toda criatura. Ah, amigo, a toda criatura. A toda criatura. Sin hacer selección. Y este vecino que me rayó el coche también, a ese también le tienes que predicar el evangelio. ¿Te das cuenta que hace falta poder de Dios? Por eso es lo primero que tenemos que nosotros entender. Que el respaldo de Dios es para hacer su obra, no es para otra cosa. Es para cumplir su propósito, no para cumplir el tuyo. Dios no está a nuestro servicio, somos nosotros los siervos y Él es el Señor. Y eso hay que cambiarlo en la cabeza. Usamos a Dios como que Dios está en la obligación de atender nuestras necesidades y no somos capaces de decirle a Dios, Señor, heme aquí, envíame a mí, yo me postro delante tuyo, lo que tú quieras y lo que tú decidas. Eso es lo que yo estoy dispuesto a hacer. Y menos mal que esta congregación, todos están en ese sentir. Amén. Gloria a Dios, Señor, líbranos de la mentira. Es que es así. Y la base de la predicación es la fe. Primero les reprocha la incredulidad. Le dice, vosotros habéis sido muy incrédulos y duros de corazón. No creísteis que yo iba a cumplir lo que dije. Solucionado esto, porque me estáis viendo presente, de cuerpo presente, os envío a que compartáis a todo el mundo algo que no han visto, algo que no han experimentado, para que le habléis a otros de mí que nunca me han conocido ni han experimentado nada de mí. Que le mostréis las virtudes y el poder mío y la bendición y el amor mío a aquellos que nunca me han escuchado, que nunca me han oído, que nunca me han conocido, pero que lo van a hacer a través de lo que vosotros le digáis. Por eso le reprocha la incredulidad. Porque para predicar el evangelio, hermanos, necesitamos fe, necesitamos tener la certeza de saber que lo que Dios ha prometido se va a cumplir. Y entonces Dios quiere salvar al mundo, ¿sabías? ¿Lo sabías? Imagínate, te salvó a ti, no va a querer salvar al mundo. Nos salvó a nosotros. Yo cada vez que me miro al espejo digo, ¡ay, Señor, si me salvaste a mí! Todos entran dentro del cupo, todos. Pero hace falta fe. Hace falta creerlo, porque la fe es el motor del Hijo de Dios. Yo se lo decía a los hermanos ahí, estábamos orando esta mañana y cuando salíamos yo les decía al equipo pastoral, hermanos, si nosotros no nos creemos lo que estamos orando, entonces ¿para qué oramos? Si nosotros no somos capaces de aplicar la fe, es decir, de tener certeza en lo que esperamos, entonces nunca vamos a esperar nada. Si tú no esperas algo, nunca lo vas a recibir. ¿Es así o no es así? Si tú estás en una empresa trabajando y estás en una empresa seria y todos los meses te han pagado el sueldo, tú no tienes por qué dudar que este mes, cuando llegue a final de mes, te van a pagar el sueldo. Pero si tú estuvieras en una empresa donde no esperas nada, donde te han dicho, bueno, si puedes estar, está, haz lo que puedas, si te damos algo, te damos. Tú trabajas y estás ahí voluntariamente y esperando nada. ¿Por qué? Porque no sabes, no te han prometido nada. Pues nosotros, hermanos, tenemos promesa de Dios. Y Dios no es mentiroso. Aunque algunos lo quieran tratar por mentiroso. No, es que los españoles aquí no se van a salvar porque son muy duros. ¿Duros? Algunos, yo te voy a hablar de los argentinos. Madre del amor hermoso. Y hay gente que se ha convertido, me he convertido yo, que nací allí. Duro no, hermano. Hace falta el poder de Dios que le convenza, porque a mí la palabra me dice que es el Espíritu el que trae convencimiento, el que va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. No soy yo. Lo que pasa es que yo tengo mi responsabilidad y es que el Espíritu Santo obre para que Él convenza. Y si yo voy sin fe,
Si yo voy dudando y empiezo, ay, no sé si vendrá, ay, no sé si sucederá, ay, bueno, ayer salimos a orar, pero bueno, fuimos porque hay que hacerlo, pero no sé si va a responder algo, si va a pasar algo, hermano. Ayer salimos con la convicción de que ese tiempo, esa hora y media que estuvimos orando por Navarra y por España, Dios la ha escuchado y Dios está moviendo su mano y seguimos insistiendo y no nos cansamos. Llevo 36 años en esta tierra esperando ver aquello que sabemos que Dios ha prometido y ver miles de personas convertidas, entregadas a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo ha venido para eso, para salvar al mundo. Y da igual la nacionalidad, el color de la piel, da igual tus estudios, da igual donde vivas. Dios ha venido a salvar. Y el poder de la sangre de Cristo no se ha agotado. Y el poder de la sangre de Cristo es el mismo para sea quien sea, viva donde viva, porque el poder de Dios no tiene límites. Esa es la realidad. Entonces tenemos que buscar ese respaldo y el respaldo viene por el Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos. Ay, no, yo quiero ser testigo primero a ver si viene el poder. No, necesitas el poder primero para ser testigo. Un testigo correcto, porque hay testigos falsos. Hay testigos que no son veraces. Pero un testigo verdadero es aquel que se mueve con la verdad y el respaldo de Dios. Y da igual cómo haya llegado hasta aquí hoy. Lo único que yo sé es que Dios tiene poder para cambiar tu realidad ahora. Por eso Él dijo, estas señales seguirán a los que creen. El respaldo de Dios, hermanos, se manifiesta en dos direcciones. Estas 5 señales que nosotros vemos aquí, que podemos enumerarlas, hay 2 que van en una dirección y otras 3 que van en otra. Porque el respaldo de Dios a su palabra, como vimos aquí, confirmando la palabra con las señales que la seguían. Confirmando la palabra con las señales que la seguían. Eso es lo que dice en el versículo 20. Confirmando la palabra, no confirmando tu palabra, confirmando la palabra del Evangelio con las señales que la seguían. Y entonces, dice la palabra en el verso 17, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Y luego sigue diciendo otra señal que va en este mismo sentido. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas 2 señales, hermanos, tienen que ver con el respaldo que Dios da a los que reciben la predicación de la palabra. Dios obra en el corazón y en la vida de los que reciben la palabra, pero también Dios obra en los que la dan. Pero ahora vamos a hablar de los que la reciben. No hay nada que el hombre natural, que el ser humano, por muy inteligente que sea, por muy rico que sea, por muy entendido que sea, pueda hacer ante la influencia espiritual. Y dice Jesús, hay una señal que va a traer bendición a toda esta gente. Al que te vaya a escuchar, toda criatura, estos que están ahí mal, que están a lo mejor atormentados ahí de manera terrible por el diablo. ¿Sabes qué? Hay un respaldo para ellos. Ellos van a poder ser liberados si tú eres capaz de predicarles también con fe. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. El Señor dice, te voy a usar para que los poderes de las tinieblas liberen la vida del que recibe el mensaje. Y entonces ya no es, hermano, teología. A un endemoniado intenta explicarle toda la teología que quieras. No da resultado. Y nuestra lucha no es contra sangre y carne. Y algunos dicen, esta persona toda la vida, qué problemática ha sido. Pregúntate, a lo mejor hay una influencia espiritual sobre su vida. Y tú vas tratando de convencerle con tus argumentos. No, porque lo que haces está mal. ¿Cuántas veces he tenido que escuchar? Yo sé que está mal, pero no lo puedo evitar. Escucho voces. Me acuesto por la noche y no duermo, no descanso. Tengo odio dentro. Me siento angustiado. Veo a alguien, tengo ganas de hacerle daño y no sé por qué y sé que está mal. Yo he escuchado personas que dicen, escucho una voz en mi cabeza constantemente. Vivo en un séptimo y me dice, salta,
¿Para qué seguir viviendo? Quítate la vida. La ciencia le da pastillas. El Espíritu Santo de Dios libera las cadenas y las rompe con su poder. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Echarán fuera demonios. No, pero eso es para el primer siglo. Ahora ya no hay demonios. ¿Qué han hecho? ¿Se han esfumado? No, hermanos. Tú ves en la palabra y entiendes claramente, dijo Jesús, que una persona que ha sido liberada de un demonio, si la casa no es llena de la presencia del Espíritu, ¿qué va a pasar? Y va a recorrer la tierra y va a buscar 7 peores, porque verá su casa que está, la vida de esa persona, que está limpia, ordenada y demás, y va a entrar con 7 peores y el estado postrer será peor que el primero. La palabra no me dice que se exterminan. Eso son cosas de Hollywood. El tema es que siguen operando, siguen actuando, y nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las regiones celestes. Y algunos dicen, eso a mí no me toca, así no me va. Bueno, ya te tiene engañado. No, es que este que está mal, yo le voy a convencer, yo le voy a hacer ver, yo le voy a hacer entender, yo le voy a hacer comprender cómo son las cosas. Pégate toda la vida, que se va a reír de ti. Tú te piensas que un demonio no conoce la palabra. Hermano, la conoce mejor que tú. Satanás tentó al propio Jesús con la misma palabra. Lo que pasa es que ellos no son llamados a gracia y misericordia. Nunca se va a convertir. Y nosotros necesitamos entender que no estamos para convencer demonios, estamos para echarlos fuera. No estamos para pedirle por favor a un demonio, si te parece bien, mira, de 10 a 12 estás tú y de 14 a 20 yo. No, hermano, en mi nombre echarán fuera demonios. Hay que echarlo fuera, hay que echarlo fuera. No puede estar allí, no puede cohabitar, no puede convivir, hay que echarlo fuera. Y eso, hermanos, no es una cuestión de humana sabiduría o de fuerza humana. Eso es el poder de Dios. Y dice, estas señales van a seguir a los que creen. Aquel que sale y predica creyendo lo que yo he hecho y lo que voy a hacer y lo que he logrado en la cruz del Calvario, yo le voy a respaldar. ¿Sabes por qué? Porque se va a enfrentar con problemas espirituales serios. ¿Y sabes qué? Te voy a dar autoridad. Te voy a dar autoridad porque en mi nombre, dice Jesús, tú te podrás dirigir a ese demonio y le podrás decir, te prohíbo que sigas dañando la vida. ¿Y sabes qué va a pasar? Que te va a tener que obedecer. Nunca, si te pasa eso, salgas pensando que eres tú. Es en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué quieres? Tu cabeza, tus cursos, tus cuestiones para echar fuera demonios. En la vida va a suceder. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Por eso hay una liberación de las influencias de las tinieblas. Hay una liberación que solamente puede ejercer Dios a través de aquel que en autoridad predica el Evangelio. Y luego dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Porque Dios ha venido, hermanos, el sacrificio de Jesús es una restauración completa, no es solamente del alma. Este fue el conflicto que en el siglo I algunos tuvieron, dijeron, no, es que la carne es muy mala, la carne es pecaminosa, entonces vamos a dedicarnos solamente al alma. Entonces el alma es lo que se tiene que salvar y demás. A mí la palabra me dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, tiene que ser rendido en autoridad al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que hay pecados que suceden en el alma, hay pecados que suceden en el área espiritual, pero hay pecados que para que se efectúen es necesario la carne, porque para fornicar, hermanos, porque para adulterar, porque para estar atado a la pornografía, ahí está la carne metida de por medio. Y cuando viene Dios a hacer la obra completa, Dios no te salva solamente, me ha salvado el alma, aunque en mi carne soy un criminal. No, Dios dice, yo te salvo todo, yo te restauro todo. Y cuando dice, en mi nombre pondrá las manos
manos sobre los enfermos y sanarán. No es solamente para andar quitándole el trabajo a los médicos. No, hermano, ese no es el fin. El propósito de Dios es la obra completa. Espíritu, alma y cuerpo. Y cuando hay un cuerpo que está quebrantado por el pecado, por la enfermedad o por lo que sea, dice el Señor, yo te voy a respaldar para que pongas tu mano sobre él y esta persona pueda ser sanada. Un respaldo total al que recibe, porque son liberados de la influencia demoníaca y son liberados de lo que golpea también al cuerpo. La obra de Dios es completa. La obra de Jesús en la cruz fue completa, no fue una parte. Ay, le salvó el alma. Yo algunas veces he escuchado esto. Ay, vamos a orar por las almas, para que se salven las almas, y el cuerpo que lo dejan fuera. No, es que a veces es así. Ay, es que las almas, yo entiendo lo que dice, ¿no? Que el ser, la identidad de la persona está en el alma, pero hermano, el alma no anda flotando por ahí, necesita un cuerpo. Y el cuerpo tiene una conexión total con el alma y el espíritu. Tú no puedes separar el alma del cuerpo y seguir vivo. Eso es la muerte, la separación del espíritu y del cuerpo. Cuando hay esa separación te has muerto. El cuerpo quedó allí y tú te fuiste con Dios. Pero mientras están juntos, entonces estás vivo. Y dice el Señor, en la cruz del Calvario yo he muerto para restaurarlos todo. En la cruz del Calvario yo llevé todas las enfermedades y todas las dolencias. Mi sangre fue derramada y por mis llagas fueron todos curados. Por eso dice el Señor, yo cumplo mi promesa, mi palabra. Yo te doy autoridad. Y eso, hermano, ¿quién te lo da? El conocimiento intelectual. No, hermanos, no. Es el poder de Dios obrando. Y también hay un respaldo a los que predican, porque claro, es un respaldo al que recibe. Son señales que vienen a respaldar y a bendecir al que recibe el mensaje, pero también Dios no se olvida del que da el mensaje. Dice el verso 17, hablarán nuevas lenguas. Y aquí es donde algunos están bloqueados, porque piensan que la lengua es el adornito, es un adorno. Usted habla en lengua, sí, bueno, ya está, es pentecostal. No, hermano, el pentecostal es otra cosa. El pentecostal es aquel que está lleno del Espíritu Santo y como evidencia de haber sido bautizado, habla en nuevas lenguas. Pero claro, algunos dicen, no, ya no hace falta las nuevas lenguas. Dice 1 Corintios 14, 1 al 5. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Aunque por el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Cuando yo veo esta enseñanza de la palabra del Señor, yo me doy cuenta que el hablar en lenguas, hermanos, no es un adornito para el creyente. El hablar en lenguas tiene dos sentidos. Porque cuando tú lees todo el capítulo, cuando la palabra o el apóstol Pablo está enseñando acerca de profetizar, está enseñando lo que acabamos de ver, que cuando las lenguas fluyen, si Él te da discernimiento y puedes interpretarla y lo transcribes y los traduces al lenguaje que todo el mundo te puede entender, entonces estás trayendo edificación a la iglesia. Pero si no hay edificación para la iglesia, hay edificación personal. Es decir, para un lado o para el otro, siempre hay edificación. Y entonces alguien dice, no, yo no necesito. Ojalá todos hablasen en lenguas, dice. Porque aunque no profeticen, es decir, aunque no interpreten la lengua que está hablando, porque no sabe lo que está diciendo, aunque habla misterios, se está edificando a sí mismo. Porque cuando está hablando en lengua, habla misterios para con Dios y, aunque su entendimiento queda sin fruto,
su espíritu está siendo edificado. Y entonces algunos dicen, no, yo no lo necesito. No lo necesito, ¿por qué? Porque yo considero que yo estoy al nivel máximo de relación con Dios. Las lenguas son un arma, una herramienta, más que un arma, una herramienta útil en las manos de Dios. ¿Sabes para qué? Para que haya una ministración sobrenatural. Cuando nosotros dejamos que fluyan esas lenguas y el Espíritu nos da discernimiento e interpretación, entonces el pueblo se edifica. Por eso yo no predico en lenguas. Aunque hablo en lenguas, yo no predico en lenguas porque yo quiero que tu mente entienda lo que yo estoy diciendo. Pero yo sé, y Pablo termina diciendo eso, no prohibáis hablar en lenguas. No prohibáis. Él está hablando en el contexto de la edificación. A ver, no dediquéis tiempo a hablar solamente en lenguas si no hay interpretación. Que haya interpretación para que haya edificación, pero si no la hay, que sepas que hay edificación para tu espíritu. Porque el que habla en lenguas, hermanos, se edifica a sí mismo y el espíritu le edifica. Y entonces dice, hablará nuevas lenguas. Y algunos no terminan de entender y dicen, no, es que el hablar en lengua fue solamente lo que pasó en el día de Pentecostés. Perdóname, pero no es así. Pablo está explicando que no es la enseñanza, no es que son solamente lenguas que tú no conoces y que existen en el mundo. Eso puede suceder efectivamente y de hecho sucede mucho con un efecto profético. Muchos, sin saber el idioma, yo porque conozco y domino muchos, pero sin conocer el idioma, hemos visto testimonios de gente que ha hablado pensando, su entendimiento no sabía ni lo que decía, y ahí había en el auditorio una persona que entendía lo que se estaba diciendo porque era su propio idioma. Y Dios le trajo una enseñanza, una dirección profética. Fue algo dirigido a esa persona. Pero no es solamente eso. Dios lo puede hacer así, pero también me está hablando de misterios, que no hay mente humana que pueda entender y comprender y traducir lo que el Espíritu está diciendo. Pero que aunque nuestra mente no da fruto, no podemos traducirlo en nuestra mente, hay una edificación porque dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, es decir, el que habla lengua y la interpreta, edifica la iglesia. Da igual. Por eso no es una señal aleatoria aquí que dice, ay, bueno, hablará nuevas lenguas. No, está diciendo, hay un respaldo. Ese respaldo está en garantizar todo lo necesario para que haya una administración sobrenatural de Dios, para ti y para los que tienes a tu lado. Por eso el moverse en el Espíritu, hermano, no es, venga, vamos a hablar en lengua. Algunos dicen, venga, te voy a enseñar a hablar en lengua. Repite conmigo. Pero ¿de dónde se...? O sea que si digo, catapum chimpum, ya está. No, hermano, no, eso no es hablar en lengua. Eso es una señal, una evidencia. Empieza eso cuando el Espíritu Santo de Dios toma control de tu vida. Eres bautizado, entonces se destapa una nueva posibilidad que antes no tenías, que solamente viene cuando realmente el Espíritu Santo de Dios te ha llenado. Y a partir de ahí tú te tendrás que renovar. Y algunos se han quedado en eso. Y ay, un día lo recibí. Mira, esto es todos los días. Todos los días tenemos que hablar. Dice, yo hablo en lenguas más que todos vosotros, le dice Pablo. Pero cuando yo estoy con vosotros para edificaros, trato de que esas lenguas vengan con interpretación. Y si no, no me preocupo tanto. ¿Sabes por qué? Porque mi espíritu, yo mismo, personalmente, estoy siendo edificado. Por eso esta señal no es cualquier cosa. Esta señal viene para ayudarnos a una ministración sobrenatural, mucho más poderosa que lo que nuestra propia mente pueda decir. Hay cosas que no entendemos y que no sabemos, pero el Espíritu Santo de Dios las puede revelar.
hay cosas que nosotros ni siquiera nosotros sabemos. Dice la palabra en Romanos, es que a veces os ponéis a orar, ni siquiera sabéis qué orar, ni tenéis fuerza, ni sabéis cómo, pero no os preocupéis que el Espíritu mismo intercede por vosotros con gemidos indecibles. El Espíritu toma control. ¿Por qué? Porque Él ha venido para ayudarnos a llegar hasta el final, para ser eficaces en la obra a la que Él nos ha encomendado. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? No, que yo no voy a hablar en lengua, esto, tú mismo. Aquí en ningún momento dice que el que no habla en lengua se va a perder y se va a ir al infierno. Nunca lo dice la palabra. Pero la palabra siempre dice, cuanto más, mejor. Cuanto más de Dios, cuanto más herramientas, cuanto más capacitación de Dios, mejor para tu vida y para todo lo que vayas a hacer. Porque nada de lo que Dios nos ha dado, hermanos, es de adorno. No es de adorno. La lengua no es para adornar. Las lenguas son para edificación. Y necesitamos entrar en ese nivel de edificación. Por eso dice, hay señales que te tienen que seguir. Y esta es una. Y luego dice, tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Oye, pastor, ¿qué me está diciendo con el miedo que le tengo a las culebras? En ningún momento el contexto de todo lo que está hablando aquí nos está diciendo que nosotros tenemos que ir a coger culebra. Lo que está hablando el Señor es que va a haber un cuidado sobrenatural sobre aquellos que predican. ¿Te explico? En esa época en que iban caminando y se tenían que meter por muchos caminos que no estaban pavimentados, que no estaban controlados y demás, era muy normal que una serpiente te mordiera. De hecho, tú lo ves en el libro de Hechos, después del naufragio, Pablo se encuentra en una isla, va a coger una leña y sale con una serpiente colgada de su mano. Y los que estaban allí dicen, este va a durar poco, porque esa serpiente anda que chunga. ¿Y sabes qué fue lo que pasó? Nada. Y ellos esperando que él se hinchara, no se hinchó. No se murió y todos se quedaron alucinados. Dijeron, este hombre. ¿Y sabes qué fue lo que hizo Pablo? Aprovechó para predicarle. Lo llevaron allí. Se sanó gente. O sea, fue tremendo y todo como consecuencia de un naufragio. Lo que el Señor está diciendo es que habrá muchos peligros que no conoces y que son mortales, pero que Dios te va a librar. Que Dios te va a librar. Si bebieres cosa mortífera, no, hermano, tú no tienes que decir yo soy lleno del Espíritu Santo, tráeme un litro de lejía. No, te vas a quedar tieso. Pero en esa época, hermanos, era muy normal envenenar a la gente. Por eso los reyes y las autoridades tenían coperos, que era el que primero tenía que probar la comida antes de comerla ellos. ¿Por qué? Porque si lo envenenaban, ¿qué hacía? Se moría primero el copero. Y decían, tráeme otro. Porque morir era lo más normal. Pero el Señor le está diciendo, nadie se bebe algo que está envenenado. ¿A qué no? Porque si supiéramos que está envenenado, no lo haríamos. El veneno es algo que va oculto y que trae muerte. Eso es lo que Dios está diciendo. Todo lo que esté oculto, todos los peligros de los cuales tú ni siquiera tienes idea, ni noción y demás, yo te voy a librar, yo te voy a cuidar. ¿Sabes qué? Tomarás entre las manos serpientes sin darte cuenta y aunque te muera, yo te voy a cuidar. Y si bebieres cosa mortífera, no les hará daño, porque estas señales seguirán a los que creen. Gloria a Dios. Por eso podemos vivir confiadamente. No andamos, mira, en esa época lo normal era que te mordiera una serpiente. Hoy en día lo normal es que te atropelle un coche, ¿o no? ¿O no? El Señor dice, yo te voy a librar. A veces hacemos cientos o miles de kilómetros arriba de un coche y vamos y estamos apurados y le metemos, no, porque el coche es bueno y lo que fuera. Y no tenemos ni idea de los peligros que tenemos en la carretera, pero dice el Señor, si tú te comportas bien, porque sabéis que a los 120 el Señor se baja del coche. O sea, tú vas en autopista y dice 120 y tú haces 125 y dice el Señor, me bajo tú solo.
sea, el Señor respalda el orden, ¿vale? Nosotros no vamos ahí, como Dios me cuida, voy a 350 por ahí. Por eso el Señor a veces permite, ¿no?, que las autoridades nos disuadan un poco. Cuando te llega la multa de 200 euros, 5 puntos menos, como el zapato ya no pesa tanto. Buah. Dios está para librarnos, hermanos. Esa es la convicción que tenemos en nuestro corazón. Por eso hubo un momento que antes de Pentecostés Jesús les permitió a los discípulos experimentar esto. En Lucas 10, 17 y 19 dice: volvieron los 70 con gozo. Jesús les había encomendado diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Eso lo experimentaron en un momento puntual. Pero Jesús se iba. Él estaba allí para darles autoridad. Le digo a los 70, mira, id de 2 en 2, hacer esto, entrar, predicar, tal. Pero no os preocupéis porque yo voy a respaldar. Y sopló sobre ellos y el Espíritu Santo les ayudó en una tarea puntual. Pero Jesús les está diciendo: yo me voy. Y cuando yo me vaya, ¿quién te va a dar esa capacitación para luchar y pisar serpientes y escorpiones y que ninguna fuerza del enemigo te dañe? ¿Quién te va a capacitar? Porque yo ya no voy a estar aquí físicamente. Por eso Jesús dijo: os conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya voy a enviar a uno que va a hacer la misma tarea, pero en lugar de estar ahí al lado vuestro, va a estar dentro vuestro. Él es el que va a respaldar la palabra. Él es el que os va a librar. Él es el que va a hacer que hasta los demonios se sujeten. Él es el que va a respaldar la palabra para que cuando vayas y digas: en el nombre de Jesús, Señor, te pido por la sanidad de esta persona, el Espíritu Santo de Dios ejecute la sanidad, porque lo estamos haciendo en el nombre de aquel que nos ha encomendado. Esto es parte de la labor a la que Él nos ha llamado. Por eso, hermanos, y voy terminando, voy a pedir que los hermanos de la alabanza suban. Nosotros tenemos por delante un reto tremendo, un día a día que nos está golpeando y que no somos ni siquiera conscientes de dónde estamos. Algunos siguen peleando con sus fuerzas, siguen luchando con sus fuerzas. Algunos, el mayor reto que tienen es no dormirse en un culto. Lamentablemente, si ese es el mayor reto, ¿qué podemos esperar de esa persona para con el mundo? El mayor reto para algunos es llegar el domingo al culto. Ay, estoy en Victoria, ¿qué tal, hermano? En Victoria, sí, cuéntame. He llegado hoy al culto temprano. Ojo, y yo tengo que preguntar, y matízame, ¿a qué llamas temprano? Que suelo llegar media hora tarde, he llegado solamente 10 minutos tarde. He llegado tarde. Luchamos con la familia, luchamos con los vecinos, luchamos con nosotros mismos. Ay, Señor, ayúdame. Dice: pero si yo te he dado todo. Te he dado mi palabra para que entiendas por dónde van los tiros, por dónde van las cosas. He dicho que no te iba a dejar huérfano, que iba a venir otro consolador para estar contigo todos los días, hasta el final de los tiempos. Pero tú has decidido hacer las cosas a tu manera. No, Señor, yo no necesito el poder, porque a los demonios yo los convenzo. Algunos son tan pesados que piensan que puede que algún demonio salga aburrido, ¿no?, de escucharte. Pero lo dudo. No quiero poner eso como teología, porque algunos dirán: yo me voy a encargar a aburrir a los demonios. Imposible. Algunos dicen: no, yo soy prudente, muy prudente. Como esa representación que hacemos en los evangelismos. Hablaban que sale ahí una joven diciendo: se levantaba, hacía ejercicio, se lavaba los dientes, comía sano, pero un día tuvo un accidente de tráfico.
¿De qué le sirvió toda su prudencia? De nada. Es un mensaje, ¿sabes por qué? Porque tú no eres consciente ni somos conscientes de los peligros a los que nos vamos a enfrentar y de los que Dios nos tiene que librar. Pero el Señor dijo, mira, aunque tomaras y tuvieras entre las manos serpientes, aunque bebieras cosas mortíferas sin darte cuenta, tú tranquilo, porque yo estaré contigo. Yo te voy a guardar, yo te voy a librar de eso. Y si tienes que ir y predicar y te vas a encontrar con alguien que está atado y endemoniado, como el gadareno o como esa joven que seguía a Pablo diciendo, este es un siervo del Dios viviente, y se da vuelta a Pablo y dice, espíritu de adivinación, suelta a esta joven. Y fue libre en ese momento. Ese es el poder de Dios, hermanos. A eso es a lo que Dios nos ha llamado. Todo lo que esté por debajo de eso es mediocridad, vacío, y no tiene nada que ver con el evangelio. Hablarás nuevas lenguas. Ay, porque hay momentos donde no sé ni cómo. Pues el Espíritu tomará el lugar. Y mi espíritu será ministrado por el Espíritu Santo. Y en otros momentos, gloria a Dios, nos usará para tal vez hablar cosas que nunca las podría haber sabido, pero el Espíritu las revela. Estas señales seguirán a los que creen, siempre y cuando vayan a todo el mundo y prediquen a toda criatura, porque estas señales son para eso, para predicar el evangelio. Yo quiero que podamos ponernos en pie. Que nosotros, hermanos, podamos ser honestos delante del Señor. Digo ser honestos, ¿por qué? Porque a veces nos encontramos muy presionados por el qué dirán y por las opiniones de otros. Otros, lamentablemente, se sienten con la libertad de opinar y dicen, bueno, tú eres espiritual, tú no eres espiritual, tú eres majo, tú no eres majo. Todas esas cosas a veces afectan demasiado. Aquí lo que hace falta es ser sincero para con Dios. Señor, ¿cómo está mi vida? Realmente tú dices, estas señales seguirán a los que creen. Bien, una de dos: o no creo lo suficiente para que me sigan, o no estoy haciendo lo que me has pedido. Porque Dios no es mentiroso. Dios no es mentiroso, hermanos. Dios no es mentiroso. Y ahí es donde nos encontramos enfrentados a nuestra debilidad y nuestra carencia. Porque cuando viene alguien y está atado por el diablo y tenemos que liberarle, ahí, hermano, ahí no vale, no puedes sacar. Tú, tengo la credencial de Ferede, tengo los estudios. Hermano, tráigame el título de la Facultad de Teología, que así, para que lo vea el diablo y se vaya. Si es argentino te va a hacer así. Porque estos demonios que intentaron, o estos exorcistas ambulantes que intentaron echar fuera unos demonios de una persona, dijeron, mira, le dicen, en el nombre de aquel Jesús que predica Pablo, sal fuera. Y dice, pero a ver, sabemos muy bien quién es Jesús. Y a Pablo conocemos. Pero ¿tú quién eres? Tú eres un desconocido. Tú no tienes ningún tipo de autoridad espiritual. Y ahí es donde el diablo se ríe en la cara de muchos que cambian la realidad del poder de Dios en lo que veníamos diciendo al principio. Ay, no, en la teología y en la adaptación del evangelio a su propia realidad. Como Dios no me respalda para nada, entonces el evangelio tiene que ser esto. No, hermano, el evangelio es lo que a mí la palabra me dice. Yo en ningún momento encuentro que estas señales se iban a acabar. Ah, no, sí, pero dice, pastor, ahí la palabra, que cuando llegue lo perfecto, ¿verdad? Se acabarán las profecías. ¿Qué es lo perfecto? Y ahí interpretan algo. No, cuando llegue toda la revelación de la palabra de Dios, no va a hacer falta que venga profecía. No va a hacer falta que el Espíritu Santo nos anticipe lo que va a acontecer.
No va a hacer falta que el Espíritu Santo nos capacite para echar fuera demonios, porque como digo, tenemos lo perfecto, iremos como las películas de Hollywood. Demonio, fuera. Chuf. Uf. Que te doy con la Biblia, ¿eh? El demonio va a decir, pega, que el que aguanta es el cuerpo que me tiene, no yo. Y aunque yo soy así un poco, perdonadme, ¿no? Un poco sarcástico, pero es la locura a la que nos enfrentamos. Entonces, si tú quieres realmente tener una vida sobrenatural, te tienes que mover en lo sobrenatural del Espíritu, no en lo sobrenatural. Lo sobrenatural no es lo que tú puedes hacer. Lo sobrenatural es lo que tú no puedes hacer, pero que el Espíritu te permite hacer porque Él interviene. Eso es sobrenatural. Y a eso es a lo que nos ha llamado Dios. Dejemos de perder el tiempo, hermanos. Dejemos de buscar excusas. Cada vez que algo nos sale, mi esposa es testigo de esto. Yo me pongo y digo, algo debo haber hecho mal. Porque es la única forma de mantenerme en humildad y de mantenerme en dependencia de Dios. ¿Tú te piensas que Dios no tiene poder para tocar el corazón de la gente que está a nuestro lado? Pero por favor, ¿qué clase de Dios es este? Si Dios en un chasquido de dedos puede hacer lo que Él quiera. Él creó con su sola palabra el cielo y la tierra, todo lo que en ello hay. Y tú piensas que, ay no, es que aquí Dios no puede. Dios lo que está necesitando es hombres y mujeres que quieran vivir en lo sobrenatural. ¿Sabes por qué? Porque esto es lo que el mundo necesita. El mundo necesita a Cristo y solamente Cristo va a llegar a través de una iglesia sobrenatural, formada por hombres y mujeres torpes como nosotros, pero que se mueven en lo sobrenatural. Señor, yo no puedo, pero tú puedes a través mío. Yo no tengo, pero tú lo tienes todo. Yo no sé, pero tú lo sabes todo. Señor, yo en esto no llego, pero tú sí puedes llegar y me vas a llevar. Señor, yo aquí no tengo fuerza, pero tú renuevas las fuerzas. Esa es la vida sobrenatural a la que Dios nos está llamando. Todo lo que esté fuera de ello puede que sea bueno, pero no llega, no alcanza. No alcanza, hermano, no alcanza. No alcanza, no vale. Puede que sea muy bueno, puede que revista una gran espiritualidad, pero no alcanza. Necesitamos volver a la raíz, a la fuente, que el Espíritu Santo de Dios tome control de todo nuestro ser. Todo nuestro ser. Y que en obediencia la dureza de nuestro corazón sea quebrantada y la incredulidad sea echada fuera, porque hemos aprendido a creer en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que nos activemos para predicar el Evangelio a toda criatura, no confiado en nuestra fuerza y capacidad, sino en el poder de Dios, que dijo: estas señales te van a seguir, estas señales te van a seguir, vas a hablar nuevas lenguas, sabes que va a haber edificación, vas a poder echar fuera demonios, vas a poder ser cuidado de cualquier problema, y es más, yo voy a estar contigo todo el tiempo. Gloria a Dios. Entonces, eso es lo que yo te tengo que preguntar a ti. ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres seguir tal vez como hace hasta ahora? Bueno, ahí voy apechugando, no desentono, por lo menos, como dice el refrán: en el país de los ciegos el tuerto es rey. ¿Sabes qué significa eso? Bueno, tampoco estoy tan mal, pues yo me he puesto al lado del hermano Eddie. Ese sí que está mal, Tú tienes que mirarte a ti mismo. Señales que demuestran que el Espíritu Santo de Dios está. El resto es bla, 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 bla. Palabrería. Y el mundo no va a cambiar con tu palabrería. Va a cambiar cuando el Espíritu Santo de Dios convenza al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Porque para eso vino el Espíritu Santo. Y solamente lo hará cuando encuentre hombres y mujeres dispuestos a dejarse usar en obediencia al mandato que Él nos ha encomendado.
Navarra, tierra de historia, de belleza y de personas que necesitan esperanza. Hoy, como iglesia, levantamos una sola voz, una voz que clama por cada pueblo, por cada familia, por cada corazón. Creemos en el poder de la oración, en un Dios que escucha y en una tierra que puede ser transformada. Oramos por paz, por salvación. Oramos para que el amor de Cristo toque cada rincón de Navarra. Tu oración importa, tu oración tiene poder. Únete a este movimiento de intercesión, porque cuando el pueblo de Dios ora, Navarra puede cambiar. Oremos por los pueblos de Navarra. Nos alegra que hayas conectado con nosotros. No olvides que si necesitas oración, hablar con alguien o algún tipo de ayuda, llámanos o envíanos un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. O si lo prefieres, escríbenos. Estamos para ayudarte.